Buenas noches, Dios los bendiga, bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor por este momento tan especial. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y maravilloso, porque su gran amor y su gran misericordia siempre está con nosotros. Él es fiel, su gran fidelidad está con nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias por mi familia, doy gracias por mi esposa, por mis hijos, hasta por los vecinos que lo quieren o no lo quieren a uno, siempre tiene que dar gracias. Yo sé que ahorita pues todo el mundo anda con la situación de la semana supuestamente santa, pues, pero sabemos que realmente no se está cumpliendo nada conforme a la escritura. Pues sabemos que si buscamos la escritura como debe ser la verdadera Semana Santa, pues es muy difícil, pues que digamos que no estamos cumpliendo. Pero igual damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, por las personas que ven las repeticiones, por las personas que ven los videos, por las personas que de alguna forma les ayuda en su vida, les ayuda en su diario vivir, les ayuda a buscar más de la palabra. Damos gracias al Señor nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, pues que los redarguye, que los ayuda cada día más. Y vamos a ir al tema. Bienvenido a Elohim Shekinah. Bienvenido a Elohim Shekinah. Pues ha habido un pequeño cambio en el color del icono del canal y ciertas cosas por derechos de autor, por varias cosas, pues que pasan, pues situaciones que pasan y uno tiene que estar siempre buscando la manera de estar bien con el Señor y con los demás, también con los hombres. Dice la Biblia también sobre eso. Entonces damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. El tema de hoy, el tema hoy es un tema que realmente sí está pasando. Los fenómenos, la oscuridad durante el día, que estamos hablando de los eclipses y todo esto, he visto pues una situación que todo el mundo, pues todo el mundo está en una situación de los eclipses, que pasaba platicando con un hermano, que iba a ser el fin del mundo, que situaciones así, pues todo el mundo anda, pero lo miramos ahorita que el eclipse viene la próxima semana, digamos, el eclipse viene de aquí un par de días, pero entonces hay que disfrutar hoy en el mundo, hay que disfrutar las fiestas, hay que disfrutar de todo, porque en el eclipse puede ser que venga Cristo, cuando ya venga el eclipse pues me arrepiento y me voy para el cielo, y disfruté también aquí en la tierra. Sabemos que Jesucristo, este tema está basado en Mateo 27, 45, 46. Y desde la hora sexta, du- oiga bien qué tremendo. Bueno, antes de todo, del tema, quería hacer un pequeño intro. Dar gracias al Señor Jesús, va a dar gracias por su amor, por su gran misericordia. Sabemos que Dios pues caminó aquí en la tierra, anduvo aquí con los discípulos, con los apóstoles, con las personas que no lo querían, con las personas que lo querían, pero él anduvo, él cumplió su cometido, él cumplió su misión, él cumplió lo que fue encomendado para poder salvar la humanidad, para que nosotros como gentiles formáramos parte del reino de Dios, formáramos parte de Israel. Entonces damos gracias, por su gran amor, por su gran misericordia. Y y tengo unos versículos aquí sobre Jesús. Dice, Jesús lloró en Juan 11:35. Y también sintió hambre en Mateo 4:2 y Marcos 11:12. Sintió sed en Juan 19:26. Sintió sueño en Lucas 8:23. Se angustió en Isaías 53:7. Se afligió en Isaías 53:7 también, ahí mismo. Se sintió desamparado, abandonado en Mateo 27:46. Fue traicionado en Lucas 22:48. Bueno, eso de la traición, pues es complicado, ¿va? Fue tentado en Marcos 1:13. Esto lo damos cuenta que el Señor fue 100% hombre, 100% vivió una humanidad. Él no se aprovechó de su gran divinidad y decir voy a vivir la mitad con mi divinidad y la otra mitad voy a vivir con la carnalidad. Cuando algo me conviene voy a ser Dios y cuando algo no me conviene voy a ser carne. No, 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 él fue 100% humano como nosotros. No como mí, como usted, como pecadores, sino como persona, como humano.
Y él vivió y él sintió todo esto. Al sentir todo eso se dio cuenta de la aflicción de la carne, de la aflicción del pecado, de lo que pasamos nosotros. Entonces ahora su misericordia es derramada sobre esta tierra, derramada sobre nosotros, pero hay veces, hay personas que se pasan de la misericordia, pues se pasan de la misericordia, llaman bien la misericordia, se vuelve maldición en su vida, porque pecan deliberadamente, pecan sin medida, pecan sin darse cuenta. Sí se dan cuenta, quizás se dan cuenta. Este fenómeno que todo mundo cada vez habla de los eclipses, cada vez sí, es verdad, la Biblia habla que van a haber eclipses, van a haber señales en la luna, en el cielo, pero sabemos que ni aún así hay personas que buscamos de Dios, hay personas que los arrepentimos, ni aún así seguimos en el mismo pecado. Si usted mira ahorita en esta semana, que supuestamente es una semana dedicada a Dios, es una semana para alabar, adorar al Señor, para dedicarse a Él, sabemos que no es así, pues que hasta cristianos andaban ahí, pues yo no me incluyo, porque a mí realmente no me gusta, porque yo sé que la semana debe ser Cristo ahora, pues todos los días, todos los días, todos los días. Hubieron en las redes bastantes memes, como dice uno, hubieron bastantes situaciones de esto, de que muchas personas criticaban, y tenían razón, pues, criticaban que todos los días del año, pues, eran terribles, pues eran terribles. Pero solo en las semanas, solo ese día, se gustaban guardarse. Y sabemos que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no solo es de guardarse una semana, es de guardarse todos los días, cada día que se levanta, cada hora, cada momento, de guardarse de Dios, de guardarse del pecado, de guardarse del pecar. No santo, porque nadie es santo, pero sí procuremos, dice la Biblia, procuremos en Deuteronomio 28, procuremos, y hay que procurar, y cuando se trata de procurar, es que debemos de hacerlo 100%, debemos de poder hacer procurarse, pues, pero hay personas que quieren procurar, pero está pecando deliberadamente. Entonces el tema de hoy es los fenómenos, oscuridad durante el día. Oiga bien qué tremendo, los fenómenos, oscuridad durante el día. Sabemos que Jesucristo vivió una oscuridad durante el día. Vamos a leer en Mateo 27, versículo 27, capítulo 45, 66. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Oiga bien qué tremendo, sobre toda la tierra. Y sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió angustia porque fue 100% humano. Demuestra la Biblia, y hay evidencias bíblicas que que Jesucristo, por decir así, no hizo trampa. El sacrificio fue genuino. El sacrificio, como decía en Deuteronomio y en Éxodo, tenía que ser sin mancha, sin arruga, algo tremendo. Esto lo hizo Él. Y el tema de esto es los fenómenos de oscuridad durante el día. Está pasando un fenómeno, sí, pero también está pasando un fenómeno en nuestras vidas. Está pasando un fenómeno en las iglesias. Está pasando un fenómeno en los pastores, en los líderes, en los evangelistas, en las personas que supuestamente deberían de andar de día cuando es de día, y deberían de andar de día aún de noche. Ya vamos entrando al tema. Esto es el fenómeno que está pasando. Y se acerca la hora que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice ahí que se acerca la hora. Se acercaba la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, ¿qué hizo? Se puso a orar, se puso a velar. Pero ahorita se va a acercar la hora, y se está acercando la hora del fin, de cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a recoger a las personas que de verdad andamos en santidad, o que andan en santidad. Pero la situación del fenómeno es que en el pleno día andamos en oscuridad. Si usted mira, muchas personas, muchos hermanos, pastores, líderes, hasta yo me puedo incluir, ando en el pleno día, pero mi vida anda en oscuridad. No reflejo la luz de Cristo, no reflejo la vida del Señor Jesucristo en mi vida. Entonces ese es el tema de lo que venimos viendo. ¿De qué sirve asustarme por los fenómenos que están pasando? Si en la Biblia está escrito que van a pasar estrellas, que las lunas, que iba a caer aquí, que iba a caer allá, que el sol se iba a apagar,
que la luna se iba a volver roja, de que la tierra iba a caer una estrella, de que iba fenómenos terribles, fenómenos de habitaciones de ángeles, habitaciones de demonios, eso se está dando, guerra entre países, está dando, está escrito en la Biblia. Nosotros como cristianos eso no debería de asustar, pero sí debería de asustar el fenómeno que está pasando en las iglesias, el fenómeno que está pasando en la vida cristiana. Miles y miles de personas dejan de congregarse porque en la iglesia está pasando un fenómeno terrible. ¿Qué fenómeno está pasando? Que está pasando la oscuridad en el pleno día. En el pleno día está pasando la oscuridad. Así cuando pasó el ángel de la muerte, cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto. Así está pasando. Y cristianos, pues las personas que andan sin Cristo, pues que sabemos que andan en el mundo, pues sabemos que andan en oscuridad. Eso es normal, andar en oscuridad, eso es normal. El que anda sin Cristo es normal que ande en oscuridad. Más bien anormal es que se le mire un poco de luz, anormal es. Pero ahora es al revés. Hay veces el que se guarda para Dios, que no bebe, que no peca, que no hace deliberadamente el pecado, hay veces se guarda. Pero más los cristianos, más nosotros los que somos luz para el mundo, caminamos en oscuridad. ¿Cómo oscuridad? Caminamos hay veces más desahuciado que una persona que no va a la iglesia. Caminamos más problemados que una persona que no se congrega. Caminamos más con crisis, no crisis económica, porque la Biblia no me dice que voy a ser millonario, la Biblia no me dice que voy a tener dinero. Si leemos los apóstoles, si leemos todos los siervos del Señor, pasaron penalidades terribles. Pablo tuvo que dejar todo. Pedro tuvo que vender todo. Bueno, Judas pues se dio cuenta que lo que pasó con Judas. Pero la mayoría de los discípulos, la mayoría de los siervos de Dios, si usted lee la Biblia y ve los finales de cada uno, ellos vivieron y sufrieron. Más bien Pedro, hay un versículo bíblico que Pedro se alegra y se ríe, se va riendo y le pregunta el siervo y le dice, siervo, ¿y por qué se ríe? Y le dice Pedro, y le dice, va, ya interpretando la palabra, le dice Pedro, y le dice, pues voy alegre, voy contento porque estoy sufriendo por Cristo, estoy sufriendo por el Señor, me latigaron por Él, por el Evangelio. Así dice Pedro, pero ahora nadie quiere sufrir. Queremos vivir en la gloria de este mundo. ¿En la gloria de este mundo cómo? Cuando cualquier fiesta pagana, cualquier celebración que viene, pues vamos como cristianos, hagámoslos entonces, sigamos celebrando. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento del cristiano? Dime cuál es el sufrimiento del cristiano, andar celebrando supuestamente entre comillas la Semana Santa, celebrando con la familia, escuchando música mundana, relacionándose, bailando, gozándose. Capaz hasta el pastor o la hermana llega a pecar, los pastores y las pastores andan en paños menores, los hijos andan también. No entiendo la santidad, no entiendo a dónde se ha instruido o qué versículo qué versículo de la Biblia dice eso. ¿Lo dice? No lo dice, más bien dice que no lo tenemos que hacer, no celebrar ninguna de estas tradiciones, porque estos son tradiciones, no es algo bíblico. Ese es el problema. El fenómeno es que la oscuridad durante el día, y nos dijo Jesucristo, nosotros somos luz, no somos oscuridad, y si somos luz nos lo escondemos, sino que salimos en la luz, pero con el Evangelio, no saliendo en la luz con el mejor carro, con la mejor iglesia, con la mejor ropa, con el mejor vestido, con la prepotencia mejor, con el orgullo mejor. Eso no es de Dios, eso no es ser luz, eso es ser oscuridad. Claro, cada quien tiene su carácter, yo tengo mi carácter también, y Dios me va formando y me va moldeando. Todo el mundo tiene un carácter, pero el carácter va a beneficio según cómo lo agarre. Pues miramos el ejemplo de Judas. Judas tenía un carácter, y quizás Judas en sus ideas, en sus manipulaciones del diablo, lo veo bien, y como cualquier persona lo veo bien, pues digo, voy a ayudar al pobre, le voy a dar, voy a sacar más dinero, voy a hacer esto. Y quizás él no creía en Jesucristo, que era el Mesías, y dijo, no, pues este varón es otro profeta más, y aquí va a salir dinero para ayudar, o para ayudarme yo mismo. Pero se vio la situación. Entonces hay un cambio, usted decide. Después de pecar, Judas tuvo una oportunidad. Después de pecar, tuvo la oportunidad de arrepentirse
y volver hacia donde el maestro, reunirse con los discípulos. Pero Judas, ¿qué pasó? Tomó la determinación de morirse. Así pasa ahora, que muchas personas no se mueren físicamente, pero andan muertas espiritualmente. Quizás pecaron y se quedan con ese pecado. Se quedan y se quedan y se quedan y se van ahorcando poco a poco en los vicios, en la vanagloria de este mundo, en situaciones que piensan que porque si hace esto, el pecado se le va a olvidar o el pecado va a ser olvidado. Mentira. Entre más quiere sacarse el pecado por sí mismo, más grande se hace el pecado. Porque el pecado, quien limpia es la sangre de Jesucristo. Quien limpia es la confesión de los pecados. Eso es la realidad, pero habemos personas que pensamos que yo si pequé, lo que voy a hacer es que me voy a aislar, me voy a seguir, me voy a ir para los Estados, para España, para Francia, todo. El pecado no tiene límite, el pecado no tiene rangos sociales, el pecado no tiene fronteras, el pecado siempre lo va a seguir. Hay personas que caminan en oscuridad, que supuestamente deberían ser luz y caminan en oscuridad, pecan aquí en este país, se van para otro país, porque piensan que en otro país el pecado no los va a seguir. El pecado siempre lo sigue. Allá siempre el pecado delante de él. Ahí va el pecado siempre, siempre, siempre y siempre. El único que limpia el pecado es el Cordero de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Es Yeshua Mashiach. Esa es la realidad, pues. Por medio del Ruach, por medio del Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Pero ¿cuál es el fenómeno que está pasando ahorita? Que la oscuridad, hay oscuridad durante el día. ¿Y cuál es la oscuridad? Es lo malo. ¿Cuál es la oscuridad? El pecado. Eso es realmente. Pero nosotros somos luz. Pero diga, ¿qué luz va a servir un cristiano? ¿Qué luz va a servir un pastor? ¿Qué luz va a servir un apóstol? Si anda en la misma oscuridad que camina otra persona. No sirve de nada, no es un ejemplo. Nosotros deberíamos de ser ejemplo, deberíamos de ser luz. Es difícil ser luz, es difícil ser sal, porque la luz le molesta a cualquiera y la sal a cualquiera no le gusta. Ese es el problema, pero Jesucristo dejó eso. Tenemos que ser sal en esta tierra para dar sabor y tenemos que ser luz para que la gente mire el camino. Pero ¿cómo va a ver el camino si un supuestamente cristiano, un supuestamente apóstol, un supuestamente pastor anda en situaciones que solo los mundanos tienen que andar, solo los inconversos, solo las personas que no deben de andar, que anda celebrando? Pero la verdad, el enemigo pone trampas, el enemigo pone situaciones, el enemigo siempre le va a poner una necesidad para que peque. Siempre el enemigo pone una necesidad. Necesito esto. Si tiene su casita de madera, necesita y quiere más y quiere más. Si Dios le dio hasta ahí, espere la voluntad de Dios. Espere que Dios, conforme su voluntad, conforme su amor, conforme usted vaya cambiando, Dios lo va a ir aumentando. Pero vemos personas que los desesperamos por la vanidad de este mundo. Los desesperamos por situaciones hasta ministeriales. Y todo, dice la Biblia en Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así dice la Biblia. Si dice la palabra de Dios, no me dice que primero le va a dar todo el reino y después no. Primero con el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y la justicia de Él. Esa es la situación. Bienvenido al canal Elohim Chequiná. Hoy estamos tocando un tema, los fenómenos, oscuridad durante el día. Hay un fenómeno que va a pasar ahorita, que un hermano me bien asustado, mire que va a venir el fin del mundo, mire, y yo le digo, pero siervo, le digo yo, si esto de estos eclipses hace miles de años está, ya Dios ya lo había escrito, y en la Biblia ya estaban. Cuando Elías, cuando Eliseo, o sea, son de años, de miles de años. Pero el fenómeno más grande que está pasando es que nosotros deberíamos de ser luz para la humanidad, deberíamos de ser luz para nuestra familia, deberíamos de ser luz para las iglesias, deberíamos de ser luz para las personas. Pero el fenómeno más grande es que en vez de ser luz, caminamos en oscuridad en el pleno día. Es terrible.
Cuando Jesucristo hubo un fenómeno de esos, fue terrible. Fue el fenómeno más grande que ha habido sobre la tierra, porque una oscuridad de todo el día. Oiga bien qué tremendo. En toda la tierra una oscuridad. No fue parte de la luna. No fue parte de la luna porque la luna no puede cubrir toda la tierra. Fue parte de algo más grande. Fue parte de las miras, de las puras tinieblas que ya pensaban que habían vencido. ¿Es real esto? No fue una oscuridad del sol, no fue una oscuridad de la luna, porque la luna no puede tapar toda la tierra, solo la tapa por partes. Pero el fenómeno más grande fue eso. Y sigue todavía ese fenómeno en pedacitos de personas, se va formando una oscuridad, una nieblina en las iglesias, una nieblina en los hogares, una nieblina donde usted camina, una nieblina en su trabajo, una nieblina en los buses, una nieblina en los taxis. ¿Por qué? Por personas que caminamos en oscuridad en pleno día. Esto es real. Podemos leer el versículo en Mateo 27, 45, 66. Uno de los fenómenos más grandes sobre la tierra. Pero ese fenómeno también está afectando ahora. Durante el día caminamos en oscuridad. Y realmente no deberíamos de ser así. La iglesia, los hermanos, los congregantes, los partes que forman parte, no son dueños del ministerio. Formamos parte del ministerio del Señor. Formamos parte de los ministerios del Señor. No somos dueños del ministerio, no dueños del ministerio que Dios me dio o que el ministerio le dio a usted. Usted forma parte, fue elegido por gracia y misericordia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué valor le estamos dando a ese ministerio? ¿Somos luz? Como apóstol, ¿somos luz para los demás? ¿O somos oscuridad? Como profeta, ¿somos luz para los demás? ¿O somos oscuridad? Como evangelistas, ¿somos luz para los demás? ¿O somos oscuridad? Como pastor, ¿somos luz para los demás? ¿O somos oscuridad? Los maestros, ¿son luz para los demás o son oscuridad? Quizá yo realmente como humano, nunca vamos a ser luz como humano. Pero por la gracia y misericordia de Dios sí podemos ser luz. Porque como humano yo cometo errores, por humano yo me enojo, por humano tengo carácter, como humano sí. Pero Dios va moldeando estas situaciones del pecado. ¿Usted sabía que Dios hasta moldea las situaciones de cualquier pecado? Si a una persona le gusta la bebida, Dios lo va a ir moldeando, su espíritu y su ser va a tener que someterse al Espíritu Santo y va a ir bajando el nivel de bebida, va a ir bajando el nivel de adulterio, va a ir bajando el nivel de fornicación. Ya la mujer o el hombre que le gusta la fornicación y el adulterio va a ir bajando y va a llegar un momento que va a sentir paz en su corazón y en su mente. Y hasta ahí, no más. Pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién hace esa labor? El Espíritu de Dios. ¿Quién hace esa labor? El Espíritu Santo de Dios, redarguyendo, dando visión, sintiendo el poder de Dios. Pero si usted piensa que va a vencer, va a ser luz, conforme la oscuridad, no. Tiene que ser encendido esa lámpara. ¿Cómo es encendido? Con el aceite del Espíritu Santo y con el fuego de nuestro Señor Jesucristo. Así se enciende esta lámpara. Pero usted ¿qué quiere ser? ¿Oscuridad en pleno día? ¿O quiere ser luz en plena oscuridad? Usted decide. Pues miramos estos fenómenos que ha sido. Lleva un registro sobre los científicos, sobre los investigadores, sobre cualquier situación que investigaron. Uno de los primeros eclipses registrados fue en el año 3340 antes de Cristo. Oiga bien, uno de los primeros eclipses registrados. Estamos hablando científicamente. Científicamente quizás ellos agarraron una situación bíblica, porque la Biblia habla también cuando fue el primer eclipse. Pues podemos agarrar científicamente también. Y bíblicamente podemos comparar. Pero hay un registro
que está el 30 de noviembre del 3340 antes de Cristo. Sabemos que en noviembre el calendario lo inventado Julio, este varón, hay que investigar bien, porque el calendario, sabemos que el calendario es juniano. Entonces yo creo que sí, ya estaba este varón, pues. Oiga bien, fue el 30 de noviembre de 3300, en el año 3340 antes de Cristo fue registrado el primer eclipse. Y según la ciencia, los científicos, no sé, pues es posible esta investigación. Según los científicos, el último eclipse va a ser el 4 de septiembre del 2100, que supuestamente va a durar 3 minutos con 32 segundos. Sabemos que es un año que quizás Cristo ya haya venido, que sabemos que ese año yo no voy a estar, pues. Es lógico, yo no voy a estar, pues. Entonces va a ser uno de los registrados de los fenómenos del eclipse es, en este siglo, digamos, es el 4 de septiembre del 2100. Hay anotaciones de eso. No sabemos qué va a pasar, pero nos damos cuenta que esto es normal. Un eclipse es normal, claro, hay que cuidarse los ojos, hay que cuidar varias cosas, porque hasta la Biblia habla de eso, de la luna, porque el calendario hebreo original es lunar, más es lunar que solar, es lunar y solar, pero más es lunar. Entonces, de esto se trata. Nosotros sabemos en qué situación andamos, si andamos en la oscuridad, si andamos en la luz. El problema es que a veces nosotros como cristianos y como hijos de Dios no podemos identificar la luz con la oscuridad porque andamos quizás en la oscuridad. Ese es el problema. Y hay varios versículos sobre el fenómeno. Podemos leer en Jeremías 4:28. Por eso se enlutará la tierra y se oscurecerá los cielos arriba, porque he hablado, lo he decidido y no me arrepiento ni me retractaré de ello. En Jeremías 4:28. Allí hay registros de eclipses, hay registros de fenómenos que van a suceder. Y eso es normal. Lo anormal es el fenómeno de que caminamos los hijos de Dios, los que deberíamos de ser luz, los que supuestamente deberíamos de guiar el camino de otras personas. Supuestamente. Sabemos que hay una celebración que está ya terminó prácticamente. Una celebración que realmente no es una celebración del Pesach, pues, de la Pascua. No es una celebración de la Pascua. Sabemos que la celebración de la Pascua realmente como es muy diferente. Es muy diferente, que podemos buscar en versículos como en Éxodos 12 del 1 al 14. Nos podemos leer y buscar cómo es la celebración de la Pascua realmente. No es ni incluso salir a tomar fotos de que andan personas caminando, que andan, no, nada. La Biblia no me dice nada de eso, que gritan, que la gente hace mantos, que la gente pone situaciones. Esas son tradiciones que no van conforme a la Biblia. La Biblia no me dice nada de estas tradiciones. La Biblia no dice nada de esto. Que está en Éxodo. Voy a ver si lo leo algo. Está en Éxodo 12, 1 al 14. Oiga bien. En la tierra de Egipto
el Señor habló a Moisés. Éxodos 12, 1 al 14. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y Aarón le dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. ¿Qué significa? Que habían otros meses que comenzaban, pero Dios le dijo: este mes va a ser el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Habló a toda la congregación de Israel y digan, dice, vamos a ver, hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará por sí un cordero. Sí, cada uno tomará un cordero. Oiga, qué tremendo dice. Vamos en el 3, Éxodos 12, el 3. Estamos en capítulo 3, versículo 12, capítulo 3. Hable a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces el vecino más cercano a su casa tomará según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto. Así era el Cordero Jesús. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Un macho sin defecto. De un año. Lo apartará de entre las ovejas y de entre los cabros. Oiga, qué tremendo es esto. Y lo guardará hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea, eso es iglesia. En griego, iglesia significa asamblea. Eso significa lo único que es en griego, porque esta traducción pues fue griego romana, pues los romanos la traducieron. Pero si hubiera sido en hebreo, se llama, no me acuerdo cómo se llama, qué significa iglesia en griego. En hebreo, me gusta más en hebreo. Entonces la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en las dos partes y el vientre. Oiga bien qué tremendo. Y la pondrán en las dos partes y en el dintel de la casa donde lo coman. Sigamos, el 8. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Oiga bien, como sus entrañas. Dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en fuego. Oiga qué tremendo, lo quemarán en fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus
cinturas, oiga bien, qué tremendo, todo esto, su cintura, las sandalias de sus pies oiga bien, y el cayado de sus manos, lo comerán apresuradamente. Este es la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será a ustedes por señal y a las casas donde será. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán para todas sus generaciones. Para todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Eso es la Pascua. Leímos y podemos darnos cuenta que ahí no habla de bañario. Ahí no habla de hacer celebraciones. Ahí no habla de andar en músicas paganas, en cuestiones de bebida, en cuestiones de bañarse. Ahí no habla nada de eso. ¿Usted haría eso? ¿Quiere celebrar la verdadera Pascua del Señor? Que sabemos que ya la Pascua ya es Cristo. La Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Si usted viviera en el tiempo que Cristo no hubiera venido, tendría que hacer esto. Aparte de otro par de ordenanzas más sagradas que tiene que cumplir. Y ninguna de las ordenanzas sagradas que habla la Biblia habla de andar celebrando, bañando. Es mentira, es una falacia. La Biblia es clara. Podemos buscar ese versículo que se encuentra en Éxodo 12, 1 al 14. Y hay más situaciones. Esta simplemente es la situación del principio de la Pascua. Es terrible la situación que nosotros creemos que andamos bien. Es terrible ser oscuridad durante el día. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como luz, como sal, deberíamos de ser hasta luz en la noche. No digamos durante el día. Deberíamos de ser luz hasta cuando la persona está pasando un momento de oscuridad, un momento de problema, un momento de dificultades, un momento de falta de perdón, un momento de tanto pecado. Ahí deberíamos de ser luz. Porque cree que ahora hay bastantes personas que ya no, cuando tienen tanto pecado, tanta situación de pecado, ya no buscan las iglesias. Lo que buscan es lugares de antro, lugares de situaciones de bebida, de situaciones de vicio, de situaciones de pecado. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchas personas que me dicen, yo por eso no me congrego, yo por eso no voy a la iglesia, porque me cuentan esta historia, esta otra historia. Casualmente hoy estuve platicando con un varón que conocí, que me contó de unas historias terribles, que por eso no va a la iglesia. Sabemos que el enemigo usa estas situaciones para que la persona no vaya a la iglesia, porque esto, lo que haga el pastor, lo que haga el líder, lo que haga el apóstol, lo que haga el profeta, eso a usted no lo va a salvar también,
o no lo va a dejar a perder su salvación. Claro, si usted hace caso a lo que le dice un falso pastor, o lo que le dice un falso profeta, o lo que le dice un falso apóstol, o que le diga un falso maestro, o lo que le diga un falso evangelista, sí lo va a llevar al infierno. Pero si él hace cosas falsas, usted no debe dejar de congregarse. Usted no debe de dejar de ir a la iglesia. Debemos de ir. Debemos de demostrar la verdadera luz que nosotros debemos de caminar. La verdadera sal que nosotros debemos de andar. Porque la sal, para eso es. Para dar sabor al evangelio. Para limpiar el pecado. Para sanar las heridas. Eso es, deberíamos de ser. Pero ahora hay una situación que caminamos en oscuridad en el pleno día. Ese es el fenómeno que se está viendo en las iglesias, que se está viendo en el grupo de crecimiento, que se está viendo en las familias pastorales, que se está viendo en las familias de evangelistas, de profetas. ¿Por qué el enemigo se ha encargado de esta situación? ¿Por qué no le vamos a echar 100% culpa al enemigo? El enemigo ofrece, a Jesucristo le ofreció todos los reinos, le ofreció todo esto, le ofreció todo lo demás. ¿Jesucristo qué dijo? No. Pero nosotros somos avariciosos, ambiciosos, decimos sí, decimos sí, decimos sí. Y aún así, antes que los digan, nosotros decimos sí. Ese es el problema cuando nosotros no estamos conforme a la palabra, cuando nosotros no estamos conforme la voluntad del Espíritu Santo, conforme no estamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario ser luz para poder ayudar a otro. Es necesario. Pero la Biblia dice que por los frutos se conocen. Usted no me va a conocer a mí por lo que yo digo. Usted no va a conocer al pastor por lo que dice. Usted no va a conocer la iglesia que congrega por lo que dice, por la visión, No. Usted va a conocer conforme camine, conforme los frutos. Usted va a conocer a las personas que Dios les ha dado parte del evangelio, los ministerios, también a los hijos de Dios. Usted va a conocer a los hijos de Dios, a las personas que congrega por el diario caminar, por el diario vivir, no por lo que hable, no por lo que se vista, no por lo que sepa, no por la Biblia que ande, no por muchas situaciones que cree la gente que eso es ser buen cristiano. No, el ser buen cristiano es por los frutos que presenta. Sabemos que hay un fenómeno, que usted nunca va a quedar bien con nadie, eso ya lo sabemos. Ni Jesucristo quedó bien con nadie. Pues Jesucristo dijo, si con el árbol verde hicieron lo que quisieron, ¿cómo van a hacer con el seco? Pero también uno tiene que procurar representar a Cristo Jesús. Es difícil, porque es difícil. Yo hace poco tuve un pequeño problema con un vecino, digamos, con una vecina. Es bien difícil llevar y representar a Cristo, pero sí se puede, sí se puede. Y si usted no puede, todavía le falta ser transformado, todavía le falta ser convertido. Y usted me puede decir, no, yo tengo 30 años, tengo 40 años de ser cristiano, pero si todavía no ha entregado su vida a Jesús, eso no le vale. Jesús no lleva y no está y no representa por los años que tenga usted o por el tiempo que tenga congregarse. Usted representa a Cristo por los frutos que da, por el caminar del evangelio. Esto es la realidad. ¿Necesitamos ser qué? Necesitamos ser luz, no oscuridad. Necesitamos ser luz, no oscuridad. ¿Por qué necesitamos ser luz? Porque al ser luz usted puede ayudar a la persona, que camine, que ande en el camino correcto. Esto es la situación. Muchas bendiciones, hermano Irving. Erling siempre me mira. Eddie Duarte, muchas bendiciones. Erling el escoto ahí. Charlie, muchas bendiciones, siervo, muchas bendiciones. Me alegro de saber de usted. La vez pasada le mandé un mensaje para una situación que quería ver si podía, pero no sé.
Muchas bendiciones, muchos saludos. Entonces, de esto se trata el Evangelio. De esto se trata. Ser luz, aun que haya un eclipse, aun que haya un problema, ser luz. Aquí en el set he tenido un poco de problemas de luz porque es bien complicado, pero Dios los va a ayudar. Dios los va a ayudar. Entonces, esto es el canal Elohim Shekinah. Doy gracias al Señor Jesucristo, siempre invitando a las personas que no se congregan, a las personas que no se congregan, invitándolas que se congreguen, a las personas que se congregan y están fieles en Cristo, no en la iglesia, porque hay un montón de personas que son fieles a la iglesia, pero a Cristo no tienen ninguna fidelidad. Ese es el problema. La iglesia no lo va a salvar a usted. El pastor no lo va a salvar a usted. Nadie lo va a salvar, solo Jesucristo. Y Jesucristo pide ciertos requisitos que tenemos que cumplir para ser salvos. Usted puede congregar 365, 367, 368 días al año. Puede ayunar, puede hacer cualquier situación. Pero si usted no obedece a Cristo, le cuento que con todo el montón de situaciones que haga, se va a ir al infierno. Me voy a ir al infierno. No importa cuánto ayune, no importa. Claro, es importante ayunar, es importante orar, pero después del ayuno y después de la oración y después de venir a la iglesia, lo más importante es que venga un cambio. Pero si nosotros somos luz, si nosotros somos luz y presentamos situaciones de oscuridad, no puede ser engañado, dice la Biblia. No podemos burlarlo de Dios. De nada me sirve congregarme tanto tiempo si no ando conforme a la palabra, no ando conforme a la escritura. De nada me sirve. Entonces, las personas que los congregamos, que estamos yendo en la iglesia, tratemos de obedecer sus mandamientos y sus estatutos y cumplir conforme a la palabra que está en Gálatas 5:16, Primera de Corintios 6:9, Apocalipsis 21:7, Apocalipsis 21:7. Permítame, parece que Apocalipsis 28:7. Apocalipsis 28:7, sí, siempre me equivoco en el versículo, siempre me equivoco, pero sigamos adelante, hermanos. Nuevamente, las personas que no se congregan, las personas que no van a la iglesia, las personas que se han retirado de la iglesia por situaciones personales, por situaciones ministeriales, por situaciones del pastor, por situaciones del evangelista, por situaciones del apóstol. Yo lo invito, busque otra iglesia donde congregarse. No hay iglesia perfecta porque la iglesia está llena de humanos imperfectos, pero sí podemos llegar a la perfección que Cristo quiere. Sí podemos hacerlo. Entonces yo le invito, no deje de congregarse, no deje de ir a la iglesia, o si no, en su casa, haga una devocional, lea la Biblia, lea la palabra, escuche alabanzas de Dios, escuche palabra de Dios. Y las personas que ya vamos a la iglesia, sigamos adelante, no desmayemos, seamos luz en la oscuridad, no seamos parte de la oscuridad en pleno día. Esto es Elohim Shekinah. Muchas bendiciones, muchos saludos. Amén y amén y amén.